Hola televidentes, al aire es el espacio para contarles sobre el funcionamiento del sistema parabólico de Jardín y el canal comunitario Antena 4. Ustedes podrán comunicar sus inquietudes a través de diferentes medios como Facebook, Antena 4 TV Comunitaria, a WhatsApp 320-680-7194 y al correo electrónico jardintv@gmail.com. Damos inicio a este espacio. Televidentes, hoy en la voz del técnico Edison Rodríguez ustedes conocerán cómo empezó a brindarse el servicio de internet en el sistema parabólico y otros datos curiosos sobre la red informática. Hola amigos del sistema parabólico de la antena de Jardín. La antena parabólica ha pasado por una etapa de evolución desde el año 89, cuando en alguna vez se pensó en traer la televisión internacional a Jardín, en ese entonces por medio de una empresa externa, Acosta Comunicaciones, y luego finalmente una junta formada por algunas personas del pueblo y que a su vez administraron lo que era en ese entonces la televisión. Es importante entender que la televisión, a lo mismo que cualquier medio de comunicación, ha sufrido una evolución y que el sistema parabólico ha, digamos, caminado por esa evolución, desde la televisión analógica con las famosas perubólicas, que en ese entonces eran canales peruanos, mexicanos y algunos españoles, después a la televisión digital, la TDT, y ahorita entrando en el mercado de contenidos. Y para tener el mercado de contenidos se hace también necesario que las empresas se modernicen para finalmente prestar un servicio de conectividad en Internet. Corría el año 2018 cuando la junta directiva de ese entonces tomó la decisión de empezar a brindar el servicio de Internet. Fue cuando empezó entonces a realizarse varios estudios para analizar dónde sería el lugar adecuado para instalar la primera antena receptora y luego cómo sería ese servicio al usuario. Después de un estudio y que se logra evidenciar que la mayor parte de los suscriptores donde la tecnología no ha tenido buena penetración de conectividades en el campo, entonces decidimos arrancar con las conexiones mediante medios inalámbricos Wi-Fi o con los sistemas de transmisión WAS o WISP. ¿Qué es esto? Son unas pequeñas antenas que se ponen en los domicilios de las casas y que apuntan a una torre repetidora central. En este año 2018, pues entonces se comienzan a hacer los estudios de viabilidad, de conectividad, de cubrimiento, y finalmente se llega a la idea de que la mejor zona, donde teníamos casi un 90% de cubrimiento del área urbana y rural, era en la vereda Serranías, en un lugar llamado El Pomo. Ahí queda nuestra torre principal y de ella hay algunas apéndices, algunas torres que están, digamos, flotantes y que trabajan en conjunto en una red similar a las redes de celular. Torre a torre, algunas en la Arboleda, otras en la vereda La Linda, otras en la vereda Alto Zenón, en fin, para poder llevar hasta cada uno de los domicilios el servicio de conectividad. Brindar un servicio de Internet teniendo en cuenta las dificultades del país en desarrollo tecnológico y la alta demanda por este servicio durante la pandemia han sido retos para las empresas prestadoras de este servicio. ¿Les ha sucedido que se demoran horas y horas para subir un archivo o dificultades para navegar? Aquí les contamos por qué se pueden presentar esos daños. Los sistemas parabólicos, al igual que otras empresas que trabajan en el municipio, vendemos conectividad por ancho de banda. Lo que se regula es la capacidad de descarga, que va hasta 4 megas, y paquetes que van hasta 10 megas. ¿Qué simboliza ese hasta? Simboliza que a un momento dado las conexiones tienen tasa de reuso y finalmente habrán unas horas donde hay más congestión, unas horas donde hay menos congestión.
Todo ello relacionado también cómo está el país en el tema de conectividad. La pandemia y finalmente la poca evolución y penetración de las tecnologías en Colombia, aún en el siglo XXI, es poca. Es casi un logro tecnológico que en pueblos, digamos, alejados de las ciudades principales, tengamos una conexión que es bastante buena comparativamente con lugares donde ni siquiera hay redes celulares aún en el país. Entonces, las señales finalmente de Internet tienen que viajar desde centros de procesamiento que están, digamos, en Europa, en Estados Unidos, recorrer un camino, bien sea vía satélite o vía fibra óptica, hasta llegar al país, tener un procesamiento y finalmente llegar a un momento dado a un municipio y del municipio llegar a un usuario. Durante este transcurrir de las señales, pues hay congestiones que a veces no son en los medios locales, porque no siempre que tenemos sensación de conexión de Internet lenta sea culpa del prestador de servicio local, quizás sea la culpa de que, digamos, los nodos en Medellín están congestionados o en el transcurso de esa señal a donde tiene que viajar haya algún retraso por algún tipo de situación. Para hacer un paréntesis, en Colombia hay aproximadamente unos 50 millones más o menos de habitantes, pero hay más o menos 120 millones de dispositivos de conexión, lo que quiere decir que básicamente dobla la capacidad de personas los dispositivos que se conectan a Internet. Es casi razonable que en algún momento hayan congestiones. La calidad del servicio también depende del uso que se le dé. Yo también debo de cuidar que en mi casa, en mi unidad donde esté yo recibiendo el servicio, yo también haga un buen uso razonable de él. Porque a un momento necesito estudiar, pero si finalmente tengo todo mi internet gastado en juegos, en otro tipo de actividades que consumen recursos de internet de una manera bastante importante, entonces aprender a usar el internet de manera, digamos, razonable es muy importante. Hay cosas que consumen más internet que otras. Por ejemplo, los juegos, las consolas de video, llámese Nintendo, PlayStation y otras, requieren un tipo de conexión demasiado estable y tienen altos consumos de internet. Si básicamente yo tengo una conexión en mi casa en una línea de conexión hogar, que es hasta 4 megas o hasta 10 megas, finalmente una consola con gráficos 3D necesita más de 50 megas para tener un servicio de conexión fluida. Es casi finalmente una suerte que yo con 4 megas hasta 4 megas de conexión en mi casa pueda jugar en línea con alguna persona en algún lugar del mundo. Entonces, si yo ya tengo mi internet gastado jugando, bien sea en mi dispositivo móvil celular o en una consola, sería casi imposible que yo tome clases virtuales de mi universidad en otra parte de mi domicilio cuando ya me gasté el internet. Entonces, entender ese principio básico de el uso razonable del internet es muy importante si queremos finalmente disfrutar de un buen servicio. Por otro lado, también las conexiones Wi-Fi pues nos permiten tener conectividad al interior de la casa, pero también hay limitantes. Las casas que tienen muros muy gruesos, son subterráneas, sótanos o construcciones de la nueva era con Metal Day y otros aislantes que finalmente no dejan que las señales inalámbricas funcionen bien. Si a un momento necesito hacer un trabajo, si necesito estar con conectividad muy buena, pues entonces estar cerca de donde está el router o dispositivo de hogar. Sea cualquier empresa de las que hay en el municipio o si en algún momento llega alguna externa, siempre nos van a proporcionar un dispositivo cliente. Si es Wi-Fi, pues entonces será el típico router de 2-3 antenitas que creo que muchas personas conocen, o si es por fibra óptica o otro tipo de tecnología, pues finalmente va a ser un sistema que se conecta por cables. Bien sea el uno, bien sea el otro, pues son tecnologías que nos permiten llegar con la señal hasta nuestros dispositivos. Por esa razón, hacer el uso razonable
del Internet también finalmente es una obligación del usuario si a un momento pretende tener un reclamo justo. Para este tipo de situaciones, pues todas las empresas tienen una oficina. En nuestro caso, la Antena Parabólica tiene su oficina principal donde usted puede finalmente requerir algún servicio, bien sea por el tema de cambio de contraseña, por finalmente algún problema con la conexión, bien sea de televisión o de Internet. Hablando de las contraseñas, pues es muy dado a que finalmente compartimos el Internet entre los que viven dentro del hogar y quizás los vecinos. Eso también a un momento cuando hay demasiadas conexiones en mi dispositivo cliente de la casa, pues eso también me va a generar a mí un problema de conectividad porque alguien más puede estar ocupando el ancho de banda de conexión de mi hogar y entonces finalmente yo no voy a tener nada. Eso también es importante entenderlo porque si yo no tengo una conexión, digamos, muy amplia, finalmente si hay muchas personas pegadas en mi conexión, pues no va a funcionar de la mejor manera. Existen diferentes tipos de Internet, sea limitado, ilimitado, línea hogar o comercial. De estas especificaciones también depende la continuidad de su Internet. La primera manera de cómo nos venden el servicio es por limitación o por demanda, similar a lo que utilizan las tecnologías móviles celular, que te venden, digamos, 5 gigas, 10 gigas, 20 gigas de descarga. Una vez si acabaron, pues no tengo más internet y debo renovar el plan o pagar más dinero o esperar a que pase todo el mes y se renueve nuevamente mi conexión. Para los prestadores de servicio ISP como nosotros en la Antena Parabólica, no tenemos este tipo de conexión. Nosotros tenemos conexiones que son ilimitadas en su descarga, en su subida de datos, pero regulamos la velocidad a la cual me conecto a la red. Esa es la manera en que existen paquetes que van hasta 4 megas y hasta 10 megas. Esto en una línea comercial. No se da porque las líneas comerciales finalmente requieren de un tipo de conexión que es dedicada. ¿Qué es una conexión dedicada y qué es una conexión de línea hogar? Una conexión de línea hogar es aquella que va a tener algún tipo de tasa de reuso y que finalmente a un momento puedo tener el pleno de lo que yo contraté o en alguna hora pico puedo tener menos de lo que yo contraté. Por eso finalmente utilizar cualquier aplicación que mide la velocidad no me va a decir el estado real de mi conexión, me va a decir cuánto está gastando al interior de mi casa los usuarios que ya hay pegados. Entonces eso diferencia las conexiones entre línea hogar y línea comercial. En una conexión de línea comercial dedicada siempre vas a tener finalmente la misma velocidad que contratas. No se va a ver afectada por las horas pico, ni finalmente se va a ver afectada por otros consumos que puedan venir de afuera o del proveedor de servicio de conexión internacional. Porque es muy importante entender que a un momento estos proveedores internacionales también tienen algún tipo de congestión y eso también va a dar una afectación finalmente a la conexión que yo tengo en mi casa. Es importante conocer las horas pico para saber en qué momento del día nuestro servicio de Internet será más lento para tenerlo en cuenta. Las horas pico de conexión son las que se dan a ciertos momentos en el día o en la noche cuando hay muchas más personas conectadas a la red. Es muy evidente que en las horas de la mañana, entre las 7 de la mañana y 9 de la mañana, cuando hay aperturas de locales comerciales, cuando casi toda la gente está iniciando labores, cuando finalmente comienzan las clases virtuales o el teletrabajo en muchas partes, haya una congestión generalizada, yo diría que casi a nivel de Colombia, para todas las conexiones. También
es muy consecuente que a fin de día, cuando hacen cierre de actividades, haya algún tipo de congestión. Y en las horas de la noche, finalmente entre las 8 o 10 de la noche, cuando todo el mundo quiere revisar sus redes sociales, quiere actualizar cualquier tipo de actividad virtual, haya también cierto tipo de congestión. Entonces estas son las famosas horas pico. El crecimiento en el servicio de Internet del sistema parabólico de Jardín ha sido paulatino, sin dejar de lado que la llegada de la pandemia afectó procesos e incluso la compra de elementos importantes para brindar este servicio. Uno de los retos grandes para iniciar con la prestación del servicio de Internet, pues finalmente estuvo con el área de cobertura y de quién nos podría proveer ese canal internacional de conexión, bien fuese por fibra óptica o por un medio inalámbrico en microondas, para poder prestar el servicio. Eso nos llevó también, digamos, a tener unas grandes dificultades técnicas y dificultades a nivel logístico, porque finalmente cuando comenzamos a ejecutar el proyecto fue justo el año donde comenzó la pandemia. Eso disparó finalmente en toda Colombia y yo pensaría que en gran parte del mundo la necesidad de tener conexión. Entonces, escasez de equipos, tecnología que se demoraba mucho en llegar porque las importaciones eran lentas o nulas. Por otro lado, las personas o ingenieros que desarrollaban todo este tipo de proyectos estaban copados y entonces para nosotros en Jardín fue una evolución que fue bastante difícil. Iniciamos con las primeras pruebas piloto a finales del año 2018 y con los primeros clientes en enero del 2019. De ahí en adelante pues hemos crecido gradualmente a medida que digamos la tecnología se ha prestado y que los usuarios finalmente han decidido acogerse al servicio. Es lento por el hecho que digamos en muchas partes es en el área rural y las áreas rurales, aunque finalmente son maravillosas en muchos aspectos, presentan retos de movilidad, retos de conexión, porque una de las cosas básicas que hay que tener si yo quiero acceder al servicio inalámbrico de la parabólica es tener línea visual hacia las torres. Y si nuestra torre está en serranías, entonces uno de los requerimientos básicos es que yo mire el cerro donde está la vereda Serranías desde mi casa. Si esta condición no se cumple, entonces no puedo acceder al servicio de la internet con la antena parabólica. En pocos minutos dejaremos de estar al aire, pero antes de despedirnos queremos recordarles que ustedes pueden manifestar algún tema de interés para ser resuelto en próximas emisiones. Ustedes tendrán de cerca el conocimiento del funcionamiento de nuestra empresa. Ahora sí, Al Aire se despide. Hasta pronto.